Traslado de IVA. En el menú SAP seguimos la ruta finanzas, gestión financiera, libro mayor, operaciones periódicas, cierre, notificar y damos doble clic a la transacción F.38 o bien la escribimos en el cuadro de transacciones y damos enter. Debido a que se trata de un programa de cierre mensual, se ha creado una variante la cual llamamos para traer a la variante, seleccionándola y dándole clic en el icono de palomita, lo que hace que automáticamente llena la información contenida en dicha variante. Lo único que tendríamos que cambiar es la fecha de partidas abiertas en fecha clave, así como las fechas de contabilización y de documento. Esta transacción nos solicita la información relativa al plan de cuentas, que es 1000. También nos solicita especificar las cuentas de mayor, las cuales se ingresaron. La variante nos ayuda a traerlas de las ya ingresadas en la parte de selección múltiple. De igual manera nos está solicitando la sociedad CESOM, nos está solicitando los indicadores de IVA que se especificaron en la variante. Siempre debemos de tener activado la opción compensar cheques. Para esto las conciliaciones bancarias ya deben de estar debidamente realizados. Esto nos permite contabilizar los ingresos efectivamente realizados, así como los egresos. También nos especifica que tenemos un juego de datos de batch input que se llama traslado de IVA, cuya clase de documento es TI, y que vamos a tomar los tipos de cambio del documento de pago. El texto de la cabecera del documento para traslado es traslado de impuestos diferido mensual. Lo ejecutamos en test. Una manera de ver que ejecutemos en test es verificando que está desactivada la opción ejecutar batch input. Ejecutamos y observamos que nos menciona que nos muestran los documentos que podemos compensar. Nos está mencionando en este primer documento que nos muestra que se trata de un documento de deudor de cuenta terminado en 22. Nos muestra también su domicilio y la moneda en la que se realizan operaciones con el proveedor. Los datos que nos muestran son el número de documento, la referencia, fecha de documento, fecha de compensación, el indicador de IVA, así como el indicador de traslado, la moneda, la fecha, el importe de la factura, el importe del impuesto, lo compensado y lo trasladado. Esta información nos lo muestra para todos los documentos compensables y al final nos está mostrando una tabla en la cual nos menciona los totales por sociedad de importe de la factura, importe del impuesto, importe de lo compensado y de lo trasladado. Esto nos lo divide también por tipo de moneda y también nos hace este desglose por indicadores de impuesto. Al final nos va a aparecer también una relación por cuentas de todos los documentos que no son compensables y nos menciona el código de error. Observamos que hay muchos con código de error A, código de error F y código de error 3. En la parte superior izquierda observamos el icono códigos de error, el cual damos clic para verificar cuáles corresponden a A, por ejemplo, que es un cheque aún no compensado. El F, no se ha encontrado contabilización bancaria en documento de compensación. Y el 3, el documento contiene anticipos cuyo indicador CME no se ha seleccionado. Damos clic atrás y lo ejecutamos de manera real. Es decir, activamos la opción ejecutar batch input, damos
clic en ejecutar y debido a que una vez contabilizados el sistema no guarda, no se puede volver a generar esta información. Vamos a guardar este reporte a exportarlo en Excel mediante la opción Sistema, Lista, Grabar y Fichero local. Lo guardamos en hoja de texto y le damos clic en Continuar. Nos pregunta en dónde lo queremos guardar, así como que le demos un nombre al archivo y le damos Crear. Nos permite, si queremos permitir que el sistema guarde en esta ruta especificada, le decimos permitir. Y a continuación nos vamos a la transacción SM35, en la cual vamos a ejecutar el juego de datos de Batch Input. Observamos que ya está en espera. El Batch Input nos está diciendo que tenemos 0 errores, tenemos 29 movimientos a contabilizar y que aún no se ha contabilizado nada. Lo seleccionamos y le damos clic en ejecutar. Los valores que deben quedar activados son visualizar solo errores, log ampliado, modo texto, tamaño estándar DIMPRO, simular modo proceso de fondo y damos clic en ejecutar. Se está contabilizando todas las pólizas y bueno, nos está comentando que se ha finalizado el procesamiento de sesión del Batch Input. Podemos dar clic en el resumen del juego de datos y observamos que nuestro archivo ha sido ya ejecutado, y esto es todo lo relacionado al traslado de IVA.